Hola, muy buenas noches. Vuelve el debate de la ONU aquí en Canarias y lo hace para analizar el proceso de aprobación definitiva de dos de las leyes que marcarán el futuro de la comunidad autónoma. Por una parte, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, la primera que se realiza desde su entrada en vigor con la llegada de la democracia. Y por otra, la reforma de los aspectos económicos del REF económico y fiscal. Quedará anclado el Estatuto y consolidará todas las compensaciones a la lejanía, también a la insularidad, sin que esos recursos, y lo que es más importante, contabilicen como una financiación autonómica. Presentes 336 más 5 votos emitidos telemáticamente. Sí, 237. No, 60 más 4 votos emitidos telemáticamente. Abstenciones 39 más un voto emitido telemáticamente. En consecuencia, queda aprobada la propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía de Canarias. Muchísimas gracias. Con estas palabras culminaba en el Congreso de los Diputados un proceso de casi 4 años de trabajo en la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía. Un estatuto que obtuvo el respaldo del Partido Popular, de PSOE, de Coalición Canaria, de Nueva Canarias, PNV y PDeCAT, la abstención de Ciudadanos y Esquerra Republicana de Cataluña y los votos en contra de Unidos Podemos. Pero los trámites aún no han finalizado. El Pleno del Senado votará el nuevo texto el 23 y 24 de octubre. Si no se incluyen enmiendas, saldrá ratificado el actual texto. Si se aprueba alguna modificación, deberá volver de nuevo al Congreso. Y eso sería peligroso si se convocan elecciones generales antes de que acabe este proceso. Lo mismo ocurriría con el REF económico. Efectuada la votación, tengo que decir que queda aprobado, que es una fórmula que hay que hacerla, por la Comisión con competencia legislativa plena el proyecto de ley por el que se modifica la Ley 19/94 de 6 de julio de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias, que se remitirá al Senado a los efectos previstos en el artículo 90.1 de la Constitución. Pues para hablar de estas dos importantes leyes para Canarias y sobre todo para aclarar su futuro y algunos flecos también que quedan pendientes como la reforma de la ley electoral, tenemos hoy con nosotros a 6 políticos canarios. Ellos son Ana Zurita, diputada del Partido Popular por Tenerife. Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Sebastián Franquis, diputado del PSOE por Las Palmas. Buenas noches. Hola, buenas noches. María del Mar Julio, senadora por Coalición Canaria. Buenas noches. Buenas noches. Mary Pita, diputada por Unidos Podemos Las Palmas. Muy buenas noches. Buenas noches, Naira. Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias por Las Palmas. Muy buenas noches. Y Mariano Cejas, coordinador autonómico de Ciudadanos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. La primera pregunta que les quiero formular es cómo valoran estas dos reformas aprobadas y, sobre todo, si sus formaciones políticas han visto cumplidas sus principales puntos en ellas. Ana. Sí, yo creo que son dos hechos importantísimos, dos hitos importantes en la historia de Canarias y casi diría que mucho más importantes que la aprobación de los presupuestos generales del Estado, en este caso para Canarias, porque bueno, en concreto el REF y el Estatuto pues marcan dos cosas muy importantes, que son por un lado el reconocimiento ya fijado de nuestra condición ultraperiférica y por otro lado pues esa separación de la financiación autonómica de los fondos del REF. Eso es importantísimo. Nosotros pues vemos cumplidas nuestras expectativas, aunque con el Estatuto, el texto que salió del Gobierno de Canarias pues no era respaldado por el Partido Popular, pero tengo que alabar que los dos documentos, el trabajo de todos y cada uno de los diputados canarios que trabajaron al unísono para conseguir un texto altamente consensuado. ¿Y ve el PSOE también esas expectativas cubiertas, Sebastián? Sí, yo creo que el objetivo que pretendíamos, especialmente los socialistas, que ese documento, tanto el Estatuto como el régimen económico y fiscal, que en Canarias tuviera un apoyo importante del Parlamento de Canarias, fueron documentos aprobados por el Parlamento de Canarias, tuviera más respaldo en el Congreso, ¿no? Y creo que lo hemos conseguido. La mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso han puesto a Canarias por encima de las diferencias políticas y por encima de las enmiendas incluso que planteamos en el proceso de discusión. Creo que es una buena noticia para nuestra comunidad. O sea, se anclan asuntos que hemos estado discutiendo y hablando en los últimos años, ¿no? Y por tanto
consolidamos la autonomía de cara al futuro en asuntos, insisto, muy importantes para nuestra comunidad. María del Mar Julio, Coalición Canaria, ¿qué opina? Pues creo que efectivamente tras un largo proceso tanto de debate y de consenso en el Parlamento de Canarias como después en el Congreso de los Diputados vamos a contar afortunadamente a finales de octubre con un texto que creo que responde a las necesidades que en estos momentos tiene Canarias y sobre todo que es el producto de un consenso entre todos. Va a ser un momento histórico, vamos a dotar a Canarias de unas herramientas como nunca antes había tenido, unas herramientas para nuestro desarrollo económico, para nuestro desarrollo social, separando el REF de la financiación autonómica, como se ha dicho, reconociéndonos como región ultraperiférica en la legislación española, no solo en la europea, que era donde estaba perfectamente definido, y dándonos herramientas pues, para mejorar el empleo, para combatir, por ejemplo, la pobreza y la exclusión social, para favorecer el desarrollo de las energías renovables. En definitiva, creo que es un momento importantísimo para defender mejor los intereses de Canarias para el futuro. No sé si están todos de acuerdo. No, claro, es evidente que no. Nosotros, como hemos visto en la pantalla, nosotros votamos que no. A nosotros sí que nos parece de ojito y por eso pensamos que hemos dejado pasar una oportunidad histórica, porque por arriba del consenso nosotros ponemos el interés de la mayoría social de Canarias. Creemos que el Estatuto, como Constitución de Canarias, no recoge, no blinda esos derechos de la mayoría social de Canarias y que el REF no se reorienta hacia esa mayoría social tampoco. Por tanto, hemos votado que no. Ahondaremos en este tema a lo largo del debate, pero es un no rotundo, sí. Ahondaremos en muy pocos minutos. Pedro Quevedo, Nueva Canarias. Pues no deja de ser llamativo que en una etapa especialmente, digamos que agitada de la política española, precisamente a Canarias le han ocurrido unas cuantas cosas muy importantes, ¿no? Los presupuestos de 2017 y 2018, enormemente relevantes, porque además dieron paso a ayudar luego en el debate tanto de la reforma del aspecto económico del REF, algunos aspectos fiscales también, y de la elaboración del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. 11 años esperando por un nuevo estatuto, era completamente necesario aprovechar esta oportunidad. Y por supuesto, nosotros habríamos puesto cosas si hubiese dependido de nosotros solos y hubiésemos quitado otras, ¿verdad? Pero nosotros estamos satisfechos. Creemos que Canarias ha conseguido en estos últimos 4 años una presencia en el Parlamento español, en las Cortes españolas, como nunca en la reciente historia democrática española. Por lo tanto, yo creo que una etapa satisfactoria para esta tierra. Mariano Ceja, Ciudadanos. Sí, para Ciudadanos evidentemente eran y siguen siendo 2 leyes fundamentales para Canarias, ¿no? Y una básicamente pues estamos hablando de que las cosas han cambiado mucho en 37 años después del último estatuto, y con respecto al REF, porque siempre lo dijimos, lo defendimos en nuestro programa de generales, en nuestra agenda canaria, en el primer punto, diciendo que claramente era la herramienta que nos iba a situar al mismo nivel que todos los ciudadanos a nivel nacional. Por lo tanto, para nosotros es 2 herramientas importantes. El estatuto, bueno, pues nosotros evidentemente nos hemos abstenido. Para nosotros tiene luces y sombras. Conocemos que hay cosas que mejoran, por supuesto, pero hay cosas que se pueden haber hecho desde nuestro punto de vista mejor. Ahí hubo a nosotros el 70% básicamente de nuestras enmiendas fueran echadas abajo de alguna forma en esa ponencia. Y en cuanto a la reforma del REF, pensamos que podía haber sido mucho más transversal. En definitiva, creo que hay una voluntad política, y si hay voluntad política eso se va a acabar en estos próximos días. Vamos a tener dos leyes que mejoran la situación actual, pero bueno, la pregunta un poco era también la potestad o lo que va a hacer el gobierno, ¿no?, ante la situación de inestabilidad que hay ahora mismo en España y sobre todo en Cataluña, y a nivel, pues, ¿qué va a pasar, no? Si llegaremos a tiempo. Yo espero que sí, y que la voluntad sea que llegara a tiempo. Y ante toda esa situación que ocurre en España, yo les pregunto, ¿culminará la tramitación de esas 2 leyes? O Mary, ¿consideras que a lo mejor se van a producir esas elecciones anticipadas? ¿Qué es lo que pasaría entonces? No depende de nosotros, ¿no? Pero en este país tenemos una derecha que tiene un déficit democrático. Cuando no está en el poder, cree que todo lo que hay es ilegítimo, ¿no? Tenemos un gobierno legítimo porque está legitimado por la mayoría del Parlamento, y esto con los votos de los ciudadanos y las ciudadanas. Por tanto, nosotros creemos que el gobierno debe agotar lo que tiene de legislatura y en lo que siempre que tenga el apoyo de esa mayoría, lógicamente. Y nosotros la tarea que tenemos es que en estos presupuestos, por fin, los primeros presupuestos de la era de posera M. Rajoy, es que sean unos presupuestos expansivos. Esa es nuestra tarea, y que ese crecimiento económico redunde en la mayoría social de los españoles y las españolas. Ese es el objetivo. Y bueno, si con
colateralmente se aprueba el REF y el estatuto, eso será un debate, ¿no? Yo, en cuanto al tema que nos ocupa hoy, que es el Estatuto de Canarias y régimen económico y fiscal de Canarias, creo que ambos textos, lo han dicho todos los compañeros aquí sentados, son un hito, deberían de llevarse a referéndum por el pueblo canario. El estatuto es la constitución de los canarios y las canarias. Y la constitución es el contrato que tienen los ciudadanos con sus gobernantes y por tanto blindan los derechos de los ciudadanos que las eligen. Deberían de llevarse a referéndum para que sean los ciudadanos los que digan si ese texto realmente blinda los derechos de todos los canarios y canarias o no. ¿Todos están de acuerdo en que se produzca...? No, para nada. Yo Mariano. sencillamente creo que ya está bastante refrendado. Yo creo que este estatuto se estudió aquí en Canarias, también se ha estudiado en Madrid. Yo creo que los diputados que están en Madrid y los que están en Canarias pues son elegidos precisamente por los canarios, no son por los ciudadanos de Marte. Creo, en todo caso, que efectivamente es mejorable, pero poner en duda esas dos herramientas en ningún caso. Pero la pregunta que yo le formulaba era ¿qué sucedería en el caso de que se adelantaran esas elecciones? Todo se iría al traste, ¿no? Vamos a ver, la voluntad en todo caso es del propio gobierno. La situación de inestabilidad la tenemos ahí y es la que hay. O sea, es un presidente interino que tiene un problema ahora mismo. Lo vemos mucho en las fotos, lo vemos con muchos problemas, lo vemos viajando, pero que se olvida de España. Y eso lo estamos viendo en los últimos días. Pero la voluntad de convocar o no convocar elecciones la tiene el presidente del gobierno. Yo insisto, espero que lleguemos a tiempo y que ese 23-24 podamos tener aprobado el Por esta zona quería responder Ana. Yo entiendo, está clarísimo que el gobierno socialista de Pedro Sánchez no se sostiene y creo que nunca ha habido momento peor para Canarias que con el gobierno socialista de ahora de Pedro Sánchez. O sea, para toda España, con la situación de Cataluña, 2 ministros que deberían dimitir y no dimiten, pero para Canarias estamos viendo una situación donde no se firman los convenios, donde no nos traspasan los fondos comprometidos y lo peor sería que encima pues nos volviéramos a quedar colgados con el estatuto y con el REF. Lo que pasa que, claro, yo que son sentimientos encontrados. O sea, por un lado, entiendo que este presidente debe dimitir, se deben convocar elecciones, pero espero que suceda pues posteriormente a que se aprueben estos 2 documentos que son imprescindibles María para del Mar, Canarias. ¿compartes opinión? Yo lo que creo que efectivamente vivimos una situación de inestabilidad política, eso es evidente, todos los días lo estamos viviendo en cualquiera de las cámaras. Es cierto que tenemos un gobierno que ha sido producto de una moción de censura, que está recogido en nuestra Constitución y que por lo tanto tiene legitimidad para gobernar. También es cierto de que desde luego sería frustrante para Canarias que volviéramos a quedarnos a las puertas con un estatuto y un REF que no salga para adelante, y espero, y es responsabilidad de todos, el que eso no ocurra y por supuesto del presidente del gobierno, que es en última instancia el que tiene que convocar o no elecciones. Desde luego, Coalición Canaria no va a contribuir, no lo ha hecho nunca, a generar ni más crispación ni más ruido en lo que está ocurriendo. Lo que sí vamos a hacer es seguir defendiendo los intereses de Canarias, entre otras cosas, que se ejecute el presupuesto del 2018. No sé si tendremos en el 2019, pero el que tenemos en el 2018 queremos que se firmen los convenios para que los ciudadanos de Canarias empiecen a poder percibir esas mejoras. PSOE por alusiones. Es una enorme contradicción. Los que piden que se vote adelante y salga adelante el estatuto y el REF, al mismo tiempo están pidiendo que se disuelva las Cortes. Por tanto, es una enorme contradicción. ¿Quién está defendiendo que se disuelva las Cortes? Ciudadanos y el Partido Popular. Son los que están defendiendo. El resto de las fuerzas políticas, lo que están apostando, porque existe un gobierno legítimo, y que algunos no lo entienden, que está en la Constitución española la previsión de una moción de censura, recordarles a unos y a otros que el presidente actual, Pedro Sánchez, ha conseguido más votos en el Parlamento de España que el señor Rajoy, mucho más votos, para estar legítimamente su presidencia del gobierno, y está lógicamente gestionando en los compromisos que adquirió cuando presentó la moción de censura. Pero en respecto a Canarias, no hay ninguna duda que se va a aprobar el estatuto en el Senado en los próximos 15 días, y por tanto Canarias tendrá la posibilidad de tener 2 instrumentos muy importantes para consolidar el futuro de nuestra comunidad. Y dicho esto, lo que hay que empezar es a trabajar para consolidar una serie de propuestas, porque hablaba antes ahorita de que es muy importante para Canarias. Efectivamente, la diferencia es que tanto el REF como el Estatuto de Autonomía de Canarias se han aprobado con un presidente del gobierno socialista y con un gobierno socialista. Esa es la enorme diferencia de una acción política a la otra. Pedro Quevedo. Vamos a ver, yo voy a contestar a la pregunta.
como se disuelvan las cámaras y nosotros no seamos capaces de ver cómo se concluye la tramitación del REF, del Estatuto de Autonomía de Canarias, sería para estar buscando a alguien para asfixiarlo, ¿no? Solo nos faltaba esto. Esto para no jugar con las palabras, ¿verdad? Esto sería un drama para esta tierra, porque 11 años esperando por un estatuto que no se produjo la otra vez, mejor no recordarlo, porque ¿por qué no lo tuvimos? Y hemos estado en la segunda división de las comunidades españolas sin necesidad, y un REF que por primera vez en la historia tiene alma. Tiene alma, eso lo podemos discutir si quiere después. La siguiente cuestión. Mire, es que claro, cuestionar que un gobierno que es producto de una moción de censura es igual de legítimo que cualquier otro, es un tema dramático, porque lo que genera inestabilidad es esa posición política, que no es razonable. Es decir, las mociones de censura están recogidas y protegidas por la Constitución española. Ahora lo que hay que decirle al gobierno es que gobierne, y en eso estamos todos de acuerdo, y que demuestre. Ahora, andar diciendo que el gobierno, cuestionar la legitimidad del gobierno, de verdad refleja un escaso talante Mariano, democrático. ¿con qué no estás de acuerdo tú, Mariano? Bueno, yo lo que creo que deberíamos estar todos de acuerdo, que todos queremos para Canarias lo mejor, ¿no? Y a mí me gustaría que el Partido Socialista le trasladara al señor Pedro Sánchez lo mismo que le traslada para Cataluña. Y voy a más. La semana pasada logró un acuerdo con Cataluña, a ese que le debe las hipotecas, de 1.400 millones para cometer unas sentencias del Tribunal Supremo. Yo le diría que aplique lo mismo para Canarias. Es decir, los convenios que tiene con carreteras, el señor Ábalos vino aquí de vacaciones en agosto y dijo que en septiembre los teníamos firmados. Yo estoy esperando eso para Canarias. Es decir, que me devuelva a Canarias la misma hipoteca que ha pagado, por ejemplo, con Cataluña. Es decir, el gobierno evidentemente llegó con una moción de censura, pero todos sabemos que tenía que pagar muchas hipotecas en España. Una es la de Cataluña, y ahí están las cifras, lo sabemos. La semana pasada, 1.400 millones para Cataluña. Hombre, a mí me encantaría que Canarias tuviera esos 1.400 millones también aquí. Hombre, y aprovechando que saca el tema de Cataluña, precisamente sobre este tema, puede tener una importante incidencia. Fernando Clavijo ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas. Desde el PSOE canario le critican. Vamos a escucharles. O sea, cuando Fernando Clavijo ha dicho que debe haber adelanto electoral, se está colocando las tesis del Partido Popular. Y él sabe que si hay adelanto electoral, tenemos riesgo con el Estatuto de Autonomía y con los blindajes que tiene ese Estatuto para Canarias, con aspectos fundamentales que están contenidos en ese documento, o el régimen económico fiscal, o la reforma electoral. Por tanto, vuelvo a trasladarle a Clavijo que abandone esa crispación. La reflexión que he hecho en los medios últimamente es que una vez aprobado el REF y el Estatuto de Autonomía, si al final el Gobierno de Canarias no consigue darle salida a los distintos convenios, a los distintos compromisos reflejados en los presupuestos de 2018, y dado que es evidente que para ustedes Canarias ha dejado de ser un asunto de máxima prioridad, pues lo conveniente es adelantar las elecciones. Clavijo parece que trata de indicarle a Sánchez la agenda, sin embargo, no parece que haya bastante sintonía con el PSOE. ¿Qué dice el Partido Popular? A ver, yo no creo que sea una cuestión de sintonía con el Partido Socialista o no. Yo creo que no hay sintonía con la situación que está viviendo Canarias ahora mismo con el Partido Socialista en el gobierno. Con respecto a lo de los convenios, yo creo que todos tenemos que tener aquí una posición unánime, que es que se firmen esos convenios. O sea, y eso, bueno, está claro que tendrá que estar el Partido Socialista en el gobierno para que se firmen, porque yo digo una cosa, o sea, el Partido Popular cumplió. Nadie duda de la legitimidad de Pedro Sánchez en el gobierno de acuerdo a una aritmética parlamentaria, pero ¿qué hizo al llegar? Asumió los presupuestos del Partido Popular y en esos presupuestos estaba clarísimo la dotación presupuestaria para todos los convenios y el de carreteras tenía sus 340 millones para las carreteras canarias. ¿Por qué no se firma el convenio? Pues no se firma, pues yo lo dije el otro día, o sea, es que no se firma porque no les da la gana, o sea, porque no quieren firmarlo. Entonces yo creo que eso es una situación que hay que revertir y son sentimientos encontrados y los tiene seguro el presidente Clavijo como los tengo yo y como los tenemos muchos aquí. O sea, está claro que el gobierno de Pedro Sánchez tiene que dimitir, hay que convocar elecciones, pero por Canarias lo primero y lo que nos gustaría a todos es que no dejara sin aprobar ni lo que es el estatuto ni lo que es el... Sebastián. La nueva contradicción, ¿no? Hay que disolver las Cortes y hay que aprobar esto, la nueva contradicción. Pero han tenido tiempo el Partido Popular, durante los últimos años en el gobierno con mayoría, de haber firmado todos estos convenios. ¿Por qué no se firmó ni un solo convenio? Ni uno solo.
Recordemos, ni uno solo se ha firmado. El gobierno ha dicho con claridad, porque ha adelantado que se va a firmar el convenio de la vivienda, el convenio de obras hidráulicas, el convenio del Plan Canario de Empleo, y se ha dicho que las próximas semanas se firmará y se anunciará el convenio de carretera, que tiene alguna dificultad técnica que conocen muy bien. No ha habido ningún pronunciamiento de ningún miembro del gobierno de España, ni uno, ni una sola vez, que se haya dicho que no se va a cumplir la agenda política con Canarias. Ni uno solo. ¿Quién lo dice? ¿Quién insiste en ese discurso? El señor Clavijo, que se ha configurado como líder de la oposición en el Parlamento de Canarias, utiliza las instituciones de Canarias para hacer oposición al gobierno de España, Ciudadanos y el Partido Popular. Son los únicos que están diciendo que eso no se va a cumplir, porque lo que ha manifestado el gobierno en sede parlamentaria y cada vez que viene un ministro aquí públicamente es que eso se va a cumplir y que se van a firmar. Un momentito, no, o sea, es que solamente un pelín de memoria, Cuando fue la moción de censura y Pedro Sánchez entró a ser presidente del gobierno, ¿en qué situación estábamos? O sea, estaban los presupuestos generales del Estado a punto de aprobarse. ¿Quién los aprobó? El Partido Socialista, y los asumió como propios. Esos convenios no podían firmarse hasta que estuvieran aprobadas definitivamente esas partidas entre los presupuestos. Se puede firmar el año pasado. Lo hicieron ustedes. Podía firmar el año pasado Inmediatamente, y los demás convenios. Si todo el mundo lo sabe. Vamos a ver, se cumplió con los plazos. Se cumplió con los plazos y se firmó una adenda que recordemos un poco de memoria y rigor en las afirmaciones. Pero voy a decir una cosa. Hay tiempo para todo. Nueva Canarias dejó perfectamente claro en el debate, en la moción de censura e investidura del presidente Sánchez, que condicionábamos el voto no solo porque tuviésemos una idea similar sobre la necesidad de un cambio político en España, sino al cumplimiento de los compromisos Canarias en los presupuestos de 2018, con Canarias de los presupuestos de 2018. Y a eso se comprometió solemnemente Pedro Sánchez. Por cierto, tengo que decir que es engañar a la gente decir que con unas nuevas elecciones ahora se resuelven los problemas de Canarias. Este mensaje del señor Clavijo me gustaría muchísimo que me lo picase menudo, a ver si lo entendemos. María del Mar. Sí, yo creo que tenemos referencia a Pedro. Tenemos que saber de dónde venimos. Venimos de que se aprobaron unos presupuestos generales del Estado con muchísimo retraso. Cuando estaba gobernando el Partido Popular no fue capaz tampoco de sacar unos presupuestos en tiempos y en forma, y se produce la moción de censura. Lo que el presidente Clavijo está diciendo es: el gobierno actual asume, el gobierno del Partido Socialista asume unos presupuestos que se han encontrado, que tiene muy pocos meses para poderlo ejecutar. Bueno, y que Canarias tiene muchísimos convenios y financiación fundamental para esta tierra que vienen de esos presupuestos, pero que no se van a poder llevar a la realidad si no se firman los convenios. Los convenios el Partido Socialista se los encontró muy trabajados porque toda la información la tienen los ministerios. Todos los convenios, hablamos del convenio de carretera. Yo le he preguntado a los diferentes ministros por los diferentes convenios que tenemos. Obras Públicas. Estoy hablando yo, si me dejas hablar. Decir una palabra, Consejo de Obras Públicas de Canarias. Si me dejas hablar de algo, vamos a ver. El convenio de Obras Públicas tiene toda la información. El gobierno actual, como la tenía el gobierno anterior del Partido Popular. Y al igual que tiene que cumplir con una sentencia por los dineros de los incumplimientos del convenio de carretera anteriores, que no es por producto del Partido Socialista, sino que fue producto del Partido Popular, esos dineros tienen que llegar a Canarias. Y no es de recibo que ahora el Partido Socialista aquí en Canarias justifique el retraso de los convenios, queriendo decir que es que faltan papeles por parte del Gobierno de Canarias. Por eso es el enfado del presidente del Gobierno de Canarias, Mariano, porque la información la tiene. Quisiera poner un detalle. Efectivamente, los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, yo no estoy defendiendo ahora mismo a Coalición, efectivamente remitieron en su momento los convenios, creo recordar, en julio al Estado, o sea que han tenido tiempo para trabajarlo. Yo también voy a incidir en un tema, ¿no? No solamente es el dinero que llega en el 2018, hay un acuerdo también parlamentario donde el presupuesto del 2018 se transfiere directamente al 2019 para que no se pierda ese dinero. Por tanto, podemos estar algo más tranquilos en la ejecución. Pero a mí, aparte de eso, es que me preocupa un dato fundamental, porque aquí hablamos que tiene que llegar mucho dinero aquí, y es verdad, nos tiene que llegar ese dinero a los canarios, pero, señora Julio, a mediados de este año, la ejecución presupuestaria en inversión en el Gobierno de Canarias es un 7%. Los datos son públicos y están colgados en la web de transparencia. O sea, me remito a que
no solamente me gusta que llegue dinero a Canarias, sino que efectivamente Coalición Canaria sea capaz de ejecutarlo y que lleguemos a final de año y que eso se transfiera a la economía de los canarios. Mary Pita, por favor. Sí, gracias. Yo lo que me sorprende es ver a un presidente del gobierno que está gobernando una minoría de votos con motivo de una ley electoral que es pseudo-democrática, hablar de la capacidad o no de la ligada de un gobierno estatal. Yo creo de verdad que se está vendiendo a los ciudadanos de Canarias que esto es un hito, que esto es una catástrofe si no viene, y lo dicen los partidos que llevan 40 años gobernando en Canarias. ¿Por qué no hicieron antes la reforma? ¿Por qué antes no separaron el REF de la financiación? Es decir, partidos que deben dar cuenta por qué estamos en los estándares sociales a la cola de todo el Estado, por qué tenemos pobreza salarial, por qué tenemos el 40% de la población en riesgo de exclusión o de pobreza, por qué somos tremendamente dependientes, porque consumimos el 80%, importamos el 80% de lo que consumimos. Yo creo que eso es lo que le interesa a los ciudadanos, más que esta pelea que se está produciendo sobre el tú ahora o después, de quienes, insisto, han tenido responsabilidades de gobierno en Canarias, ¿no? Y no vender que esto es la panacea, ojalá sea así, pero no va a ser así. Este gobierno debe seguir, entendemos, nosotros, porque aquí se acabó el bipartidismo en España, vamos a apoyar a ese gobierno en la medida de que los presupuestos sean unos presupuestos expansivos y sirvan para revertir la situación de recorte que ha tenido la mayoría social de este país. Y en cuanto a Canarias, si se aprueba ese estatuto y se aprueba el texto del REF, nosotros vamos a insistir en que el estatuto debe ser refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, en modo de que es su constitución y tienen responsabilidad directa sobre el texto. Vamos a retomar el tema del estatuto porque parece que no está previsto que en el Senado se acepten esas enmiendas ni al estatuto ni tampoco a los aspectos económicos del REF. El Partido Popular tiene mayoría absoluta y ha mostrado su predisposición a un trámite rápido, según su portavoz. El grupo parlamentario en el Senado, el grupo mayoritario, va a intentar llevar la aprobación del Estatuto de Canarias al pleno que celebraremos el 23 y el 24 de octubre. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que ese trámite sea lo más diligente posible y en ese pleno del 23 y el 24 de octubre la Cámara Alta apruebe el Estatuto de Canarias y el régimen económico y fiscal. Teniendo en cuenta que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado, yo no sé, Ana, si ya tienen una decisión tomada. Vamos a ver, la decisión de posponerlo y no admitir ese trámite, digamos, rápido que se propuso inicialmente, pues era por la responsabilidad también del equipo del Senado, pues bueno, de estudiar pues todas las enmiendas que se presentaran y hacerlo con un mínimo de rigor y de seriedad. Pero lo que está claro que si las enmiendas presentadas, bueno, ya hemos sabido la totalidad de las enmiendas presentadas, que son las que ha presentado el Grupo Podemos y unas que ha presentado también el Grupo de La Gomera, y entendemos, bueno, que son prácticamente lo mismo que las que se presentaron en el Congreso. Entonces yo creo que ya el documento que ha llegado al Senado tiene suficiente consenso y ha estado suficientemente trabajado pues por todos los grupos políticos para tener prácticamente el mismo veredicto. De todas maneras, entiendo que en el Senado pues se volverá a retomar el tema, se estudiará y no puedo, vamos, decir las conclusiones finales porque no las sé, o sea, eso depende de los compañeros que están ahora mismo trabajando en el Senado, pero que hay una voluntad, bueno, en principio de mantenernos en el documento que salió del Congreso. Pedro Quevedo. Mira, en la dirección de tener claro que nosotros no podemos permitirnos jugar ni con el REF ni con el Estatuto, esto está profundísimamente debatido en las comisiones, unos están más de acuerdo y otros menos, profundísimamente debatido. Y el texto que va es un texto razonablemente consensuado. ¿Nosotros podíamos incorporar enmiendas al REF y al Estatuto? No lo hemos pensado y hemos renunciado por una razón. Porque es que cualquier elemento de esta naturaleza que suponga un elemento de nuevo retraso y otra vez al Congreso todavía nos mete en riesgo la aprobación de las dos normas fundamentales. Nosotros pedimos en el debate en el Congreso trámite urgente para este tema. Tramitación urgente. Sin embargo, la verdad es que escuchar a Cosidó, que no lo había escuchado, pues me tranquiliza y dice, bueno, de acuerdo, no aceptamos la tramitación por urgencia, pero aceptamos acelerar el proceso. Si esto se aprueba el 23 y el 24 de octubre, hay tiempo de que el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias entre en vigor y especialmente la ley electoral, que puede ser una de las cuestiones, al igual que el REF.
Y en esto nos la jugamos. Nuestra opinión es, renunciamos a presentar enmiendas porque consideramos que ahora lo relevante es que esas normas suficientemente debatidas se aprueben. Nueva Canarias no ha presentado enmiendas, pero sin embargo Unidos Podemos sí. Meripita. Sí, los compañeros han presentado enmiendas y van a defenderla como es normal, ¿no? Ese es el trámite normal, no hay atajos. Lo que insisto, nosotros somos conscientes de que el gobierno, por lo menos trabajamos para que el gobierno esté el tiempo que tenga que estar y no entramos en estas prisas, en esta dinámica de ahora o nunca o rajarse la vestidura. Yo insisto en que los textos saldrán, seguramente hay una mayoría de partidos que además en Canarias este texto venía ya desgraciadamente firmado. En el tema del REF se habían reunido aquí los partidos en Canarias y casi lo llevaban a la ponencia ya cerrado todo, poco pudimos incidir ahí. Entonces, pero meter esa dinámica, meter a la sociedad canaria en el ahora o nunca me parece irresponsable, y me parece irresponsable por quienes han tenido capacidad de gobernar Canarias hace 40 años y no haber hecho esto antes. Es decir, meter ese debate ahora me parece inútil y es seguir el relato de esta derecha española que no está conforme con un gobierno porque entiende que es ilegítimo, ¿no? ¿Qué le parece un debate de verdad fuera de lugar? Nosotros, por responsabilidad, evidentemente, sí hemos introducido algunas enmiendas, unas enmiendas que precisamente comentaba antes. Ahí hubo dentro de la negociación en ponencia una pinza de alguna forma entre el bipartidismo y entre Nueva Canarias y Coalición Canaria, donde el 70% de nuestras enmiendas decayeron directamente y nosotros evidentemente dentro de la legalidad que es posible hemos vuelto a presentar alguna enmienda que nos parece correcta. Sobre todo en el tema del REF hemos presentado una que nos parece vital, ¿no? En Canarias, lo decía la señora Pita, hay una tasa de pobreza importante y pensábamos que era importante que la propia Reserva para Inversiones en Canarias se pudiera destinar a mejorar esas cifras de pobreza en Canarias. Esa fue tumbada también y bueno, hemos pensado que se puede volver a intentar. No obstante, bueno, soy muy optimista, ¿no? Pero yo creo que el trabajo, como bien han dicho, creo que ya está hecho por los otros grupos. Eso venía cerrado y presuponemos que no va a llegar ningún debate. Muy breve, Pedro, entiendo que viene por alusión a lo que ha dicho Mariano, muy breve. A una mayoría democrática abrumadora, en un debate que ya se había producido en Canarias con la propuesta de Estatuto de Autonomía y lo mismo con la de REF, es despreciar, perdona que te diga, el trabajo de las mayorías. Me parece con un documento consensuado. No, lo que me parece es que ustedes tienen que aceptar, perdón, yo lo acepto. Ustedes tienen que aceptar lo que le digo que cuando hay una inmensa mayoría consensuado con los cuatro partidos políticos, debatido, y ha secuestrado el debate. Debatido, no, secuestrado no. Es que lo que le pasa a usted no está de acuerdo. Una enmienda salga adelante. Discúlpeme, es que si usted no está de acuerdo, no es que no sea democrático, creo que usted no está de acuerdo, eso es cosa de ustedes. Un sentido de la responsabilidad. Ahora resulta que es el antidemocrático documento que salió del Parlamento de Canarias fue producto de un amplio proceso de trabajo y de consenso, en donde me consta que participaron todos los grupos políticos, Podemos, y en el ámbito del Congreso el documento de Canarias sí, pero el documento que se trabajó fue completamente diferente. El documento estaba formalizado por todos ustedes, por ustedes cuatro, y era distinto al que se presentó. En el Congreso los textos estuvieron bastantes años, unos cuantos años, en un proceso largo de debate. Y me parece que decir de que se ha hecho una pinza, igual de legítimo es el gobierno del Estado que tenemos como las mayorías que puedan aprobar, como se ha visto ahí, por los votos, abrumadoramente una gran mayoría. Han tumbado el 70% de las enmiendas, de las 98 enmiendas que presentamos. ¿Será porque no tienen ustedes razón? Lo único que quiero decir es porque no tienen razón. Ustedes tienen la verdad absoluta. La democrática. Terminando, María del Mar. La Coalición Canaria tampoco ha presentado enmiendas en el Senado. Desde luego que podríamos haberlas presentado porque en aras al consenso, claro que hay cosas que nosotros las veríamos diferentes, cualquiera de los grupos que está aquí, si lo redactara, porque este no es el estatuto ni el régimen económico y fiscal de ninguno de los partidos, es de la mayoría que en estos momentos existe, que se pone de acuerdo y evidentemente por el camino tenemos que dejar cosas fuera, todos tenemos que dejar cosas fuera por el bien del interés general. Supongo que no tendrá la verdad absoluta de estos cuatro. Falta en esta ronda por hablar, Sebastián, si quieres te doy ahora un poquito de palabra, pero creo que es falso que se la haya echado bajo el 70%, es absolutamente falso. Perdone, señor Franchi, son 98 enmiendas y el 70% nos la han tirado abajo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué han hecho ustedes? Que ustedes hay que aceptarla porque lo ponen en algún sitio. Falso. Es que es algo increíble. Falso. Los datos de la ponencia, usted está en la ponencia y lo sabe. Que es falso lo que estás diciendo. 98 enmiendas. Es falso, sí es falso. Explícaselo. Falso. Claro, porque no entiendo. Porque yo sé las enmiendas que han presentado. Yo he estado discutiendo en esa ponencia, artículo por artículo, de ese estatuto, artículo por artículo, durante 2 años. Sé lo que presentaron ustedes, y lo que se les dijo que no, y lo que se les dijo que sí.
y estoy dispuesto a afirmar, como lo hice en el Congreso hace algunas semanas, que ustedes han votado o han abstenido de ese documento porque solo afecta al 30% de ese documento, al 30% de las enmiendas que se han presentado. De las 98 nos han citado el 30%, es muy fácil. Este texto, como dice alguno, no, es una pizza de algunos. Es muy fácil. Y van ustedes con el mismo documento. Una pizza, PP, PSOE, Coalición Canaria, Nueva Este Canarias. texto Vaya que está aprobado, la base de ese texto ya se discutió en el Congreso en el año 2006. Y que era producto de un amplio consenso que se produjo en la sociedad canaria de ese año. Claro. Y que afortunadamente estos últimos años lo que hemos incrementar ese proceso de consenso con otras fuerzas políticas, como el Partido Popular, como con Nueva Canaria. Y hemos conseguido incorporar algunas enmiendas. Meter en ese consenso? Incorporar algunas enmiendas que ustedes presentaron y que presentó Podemos. Es que este estatuto, y lo plantearon ustedes como un asunto esencial para votar a favor, hemos eliminado los aforamientos. Propuesta de Podemos y de Ciudadanos. No, es una propuesta de Ciudadanos y gracias también a la gracias a los Podemos del Partido Socialista. Es trampa, gracias desde luego que le corto los micrófonos a Mariano. Corto los micrófonos a todo el mundo y no habla nadie, si no me hace caso. Es un asunto menor para ustedes. Corto en esta ronda y me gustaría decir una cosa importante, y es decirle al señor Cejas que que él no ha estado en el Congreso y no sabe que el trabajo que han realizado sus compañeros en la ponencia. Y yo digo que del REF que salen a la calle pidiendo un documento más transversal y no sé cuántas cosas más, presentaron 4 enmiendas, 4 de 88 enmiendas que presentaron el resto de grupos políticos. Las enmiendas no van al peso. No trabajaron en el equipo. Perdona, ¿me dejas hablar con mi tiempo? Igual que presentamos 98 y nos las echaron todas abajo. ¿Me dejas hablar? Vamos a ver. 4 enmiendas. No se sumaron al equipo de trabajo porque no quisieron, porque bastante que se les ofreció, bastante que se les preguntó y aportaron 0. Entonces hay que ser serio y no se puede salir a la calle pidiendo transversalidad, el trabajo de mis compañeros en Madrid. Las enmiendas no son al peso. Y, por ejemplo, ustedes rechazaron la propuesta para la pobreza en Canarias. Hay que trabajar. La pobreza en Canarias. Hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿Qué dice Unidos Podemos acerca de la pobreza? Digamos ante la ciudadanía. Que se está contradiciendo. Si no son al peso, ¿por qué es importante que no se le hayan aceptado el 70%? O sea, usted, el peso para una cosa así, esto es una contradicción manifiesta y lamento decirte que la información que te han suministrado vamos a considerar que no es la correcta. No, mire. Es porque solo faltaba que para que Ciudadanos esté satisfecho hay que aprobarles un porcentaje determinado de tal, nos guste o no, estén bien o mal, porque si no ustedes consideran que no es democrático. ¿A ustedes quién les ha dado el título de oráculo de Delfos en este asunto? Es que es antidemocrático su comportamiento, se lo digo de verdad. Asumir que hay que negociar, que no puede ser el texto que uno presenta al 100%. El oráculo de Delfos. Si no hacen caso al turno de palabra, el debate no sale. Hemos estado trabajando, gracias Naira, hemos estado trabajando en la ponencia muchas horas y es verdad que hay un consenso mayoritario de determinadas fuerzas, que es verdad que son las mismas fuerzas que han gobernado Canarias los últimos 40 años, ¿no? Es decir, y es verdad que han hecho un esfuerzo, pero para nosotros, desde el punto de vista, con todo el respeto a lo que puedan defender ellos, para nosotros no es el estatuto ni es el REF que necesita la mayoría social de Canarias, y lo hemos explicitado a través de nuestras enmiendas. Y creo que ha habido compañeros en esa ponencia que han reconocido, con esa honradez intelectual, que es que nosotros tenemos un modelo distinto. Claro que tenemos un modelo distinto. Para nosotros hay otra Canarias posible que no es esta Canarias. La Canaria donde a través del REF se puedan llevar dinero a invertir en África, o la Canaria que no es capaz de blindar el derecho a la vivienda o los suministros básicos en su estatuto, en su constitución, ¿no? Esa es la Canarias que nosotros defendemos. Entonces, me parece que este debate, que de verdad, compañero, me parece un poquito artificial en el sentido de que no entramos el por qué hemos votado que no o por qué hemos votado que sí. Insisto, nosotros trabajamos además con honestidad con todos los compañeros de la ponencia y insistimos que al final el no era porque realmente no responde a los intereses de la mayoría social que nosotros defendemos. Bueno, vamos a introducir otro tema que seguramente va a generar polémica y debate aquí, como puede ser la reforma electoral incluida en el estatuto, más concretamente su desarrollo, que es lo que más dudas plantea. Descartada una disposición adicional en el Senado propuesta por el PSOE por falta de consenso con el Partido Popular, ¿se podrá aplicar en las próximas elecciones autonómicas este incremento de 10 diputados, uno más para Fuerteventura y el resto con esa lista regional? ¿Qué creen, Sebastián? Nosotros creemos que sí, yo estoy absolutamente convencido que sí, ¿no? Nosotros hemos querido, porque, bueno, somos conscientes que hay un debate de fondo, fundamentalmente introducido por Coalición Canaria, de que eso de cómo se va a votar produce dudas, ¿no? Yo creo que una vez aprobado el estatuto, que es una ley orgánica, se tendrá que aplicar, porque lógicamente, si hay una ley instrumental que no lo indica, tendrá que hacerse. ¿Quién lo va a hacer? Pues probablemente la Junta Electoral.
Pero para resolver alguna duda que tenían algunos, nos planteamos la iniciativa de que podíamos resolverlo o presentar una enmienda vía Senado. Pero como esto no recogía el consenso de las fuerzas políticas que apoyamos el estatuto, consideramos que no era conveniente presentarla para que nadie estuviera planteándose que estábamos cambiando o poniendo en juego ese consenso político que para nosotros es muy importante respecto al estatuto. Pero los socialistas no tenemos ninguna duda de que eso entra en vigor una vez que se apruebe el estatuto. Los socialistas no tienen ninguna duda. ¿Qué más partido tampoco tiene ninguna duda de que se apliquen? Bueno, ¿Nueva Canarias? Bueno, vamos a ver, si hay estatuto, hay estatuto. Y si hay estatuto, hay ley orgánica. Y por lo tanto, de obligado cumplimiento. Claro. Esto es de cajón. Yo creo que nadie por lo tanto, en el debate este que estaba planteando Chano, se dice, hombre, que habría que a lo mejor para blindarlo más, ni blindarlo ni más ni menos. Si el estatuto está aprobado, es de obligado cumplimiento aplicar el nuevo sistema electoral que está ahí pergeñado, por cierto. Hay que dejar claro que ese sistema no es el que defendía Nueva Canarias al principio. Yo creo que cada uno tenía el suyo. Yo creo que es producto de un amplio consenso. A nosotros nos parece insuficiente, pero nos parece que avanza en la línea de democratizar, de racionalizar el sistema electoral canario, que no es poco. María del Mar, ¿consenso? Efectivamente, claro, desde que se apruebe el Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica, eso se tendrá que aplicar en las próximas elecciones. El desarrollo, por así decir, para que se me entienda, el color de la papeleta o cómo va la papeleta, eso pues se tendrá que desarrollar por algún tipo de norma que ponga en marcha el organismo correspondiente para tal efecto. Pero, por ejemplo, ese es un ejemplo en donde Coalición Canaria también no compartía lo que ha ocurrido, de que ha salido el texto con una horquilla de hasta 75 diputados en el Parlamento de Canarias, ¿no? No compartíamos esa propuesta, pero no por eso decimos que ha habido una pinza y que esto es un fraude. No, es producto de un debate. Muy bien. Me refiero del que se haya podido conseguir entre las mayorías. Por lo tanto, el desarrollo de la ley electoral se tendrá que aplicar ahora en lo que es las próximas elecciones. Se bajan los topes, que era otra de las cosas que yo creo que estaban consensuadas por parte de todos, con una novedad importante que es el desarrollo de una ley, de una circunscripción autonómica. ¿Cómo se hace eso? No está en el estatuto, pero tendrá que desarrollarse para... Un desarrollo de una reforma que sin duda a uno de los partidos que más va a beneficiar será a Ciudadanos. Ahí comparto que efectivamente se tendrá que aplicar. Para nosotros precisamente uno de los motivos por los que nos abstuvimos, porque entendíamos que no era una reforma valiente. Nosotros presentamos otras propuestas y en este caso, bueno, pues respetamos esa mayoría que vino de aquí de Canarias y decidimos abstenernos en este tema. No obstante, nosotros seguimos insistiendo en su momento que creíamos que con 60 diputados era más que suficiente para llegar a otra reforma. Pero no cabe duda que efectivamente mejora la situación que tenemos actualmente. Creo que a Coalición Canaria no es que no haya podido oponerse, es que hay una realidad social que dice precisamente que hay que mejorar la reforma electoral. Sí, si fuera por Coalición Canaria, evidentemente no lo hubiera cambiado, porque lleva 25 años gobernando, siempre con el apoyo del Partido Popular y del Partido Socialista. Tú hablas de lo que dice tu partido y a lo mejor acierta. Lo digo porque yo creo que Coalición Canaria se ha manifestado totalmente en contra en todo momento de cambiar la reforma electoral. No, eso no es cierto. Y de hecho, lo que sí nosotros hacemos son propuestas encima de la mesa. Yo la de Coalición Canaria no la conozco en cuanto a la reforma electoral. Lo único que habló fue bajar los topes. De lo demás no ha hecho absolutamente nada. Pero no porque las conoces por desconocimiento. Hay que valorar que la propuesta que salió en el estatuto es la que salió del consenso, tampoco era la inicial nuestra, pero fue la que se aprobó con el beneplácito de todos, y también es cierto que bueno, que se da después un periodo de 3 años, que eso fue una aportación de Podemos y creo bien, ¿no? Que fue en 3 años se tendría que desarrollar la ley electoral canaria. El sistema que está en el estatuto creo que es perfectamente aplicable tal cual está redactado, o sea, es poner una urna regional y 10 diputados salen de ahí. Bueno, 9 porque uno es para Fuerteventura ya establecido, pero entendemos que eso es lo que salió del Congreso y es a lo que no tenemos que sumar, Mérida. Sí, esa disposición transitoria efectivamente hubo consenso, pero es absolutamente suficiente, lo decía también Pedro, ¿no? No es nuestra propuesta. Además, yo creo que sienta muy mal a la ciudadanía esto de que haya más diputados, más gastos, ¿no? En cualquier caso, la aportación que hicimos a nivel del estatal es que ya tenemos edad, yo creo que la democracia en Canarias tiene edad y a mayoría de edad para tener una ley electoral y obligarnos a tener desarrollo de una ley electoral y no una disposición transitoria que lleva 30 y tantos años, ¿no? Una ley, obligarnos
aprobarnos en 3 años, esa es la aportación que hicimos, como decía Ana, y que además fue aprobada por, No es por incompatible. todo el mundo para hacer un desarrollo de una ley electoral. Sí. Yo creo que esto es un buen ejemplo de la cultura democrática que tiene muchas fuerzas políticas y otras no tanto, ¿no? Porque este centro de reforma electoral lo apoyan unos partidos y otros no. Coalición Canaria, que no lo apoyó, sin embargo, vota sí al texto del Estatuto de Autonomía. En los aforamientos lo apoyaron unas fuerzas políticas y otros no. Sin embargo, la mayoría de las fuerzas políticas que no lo apoyaron apoyan el texto. Y ustedes, cuando les afecta una cosa que no están de acuerdo, lo que hacen es irse a la abstención o al no. Esa es la enorme diferencia de los que tienen cultura democrática con los que no lo tienen. Porque están dispuestos a valorar que esto, como decía antes, es un marco de convivencia de la mayoría de los canarios, no de uno de los partidos políticos. Mariano, por alusiones nosotros tenemos que ser consistentes por lo que pensamos. Nosotros claramente dijimos que no era la reforma electoral que queríamos nosotros. De hecho, presentamos dos opciones. Pero como entonces, todo. por no bloquear efectivamente lo que venía de Canarias, nos hemos abstenido. Yo creo que es perfectamente legítimo, Sebastián. O sea, que no estamos hablando de nada que no sea legítimo, ni mucho menos. Seguiríamos defendiendo otra reforma y, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo de que hay que irnos a una nueva ley electoral que desarrolle todos los procesos. Pero, en todo caso, es aplicable para estas próximas elecciones. Pedro Quevedo. En fin, por supuesto que es legítimo. También es legítimo reconocer que los demás tenemos derecho a ponernos de acuerdo, aunque a usted no le guste, ¿no? Pero yo tengo que hacer aquí un agradecimiento a un movimiento ciudadano que ha sido determinante para que esto haya prosperado, que es Demócratas por el Cambio. Una gente que sin vinculación política le han dedicado, yo no sé las horas que le han metido esta gente a esta cuestión, pero nos han ayudado a desbloquear esto y a llegar a un consenso. Por lo tanto, creo que es justo reconocer el papel de Demócratas por el Cambio, de Vicente Mujica, de su gente. Creo que todos lo reconocemos porque nos han dado el coñazo bien dado en el buen sentido de la palabra. Estaban absolutamente atentos y nos han ayudado a llegar a un acuerdo, que no es poco. Sin duda, sin duda. Es un ejemplo de cómo también la sociedad civil participa, que no ha estado ajena al desarrollo y a la permisibilidad que hemos tenido todos los partidos políticos a escuchar a la sociedad civil en todo este proceso. Que nos ha ayudado a buscar espacios de encuentro, para buscar una fórmula que estuviéramos de acuerdo a la mayoría de las fuerzas políticas, ¿no? Y por eso ha sido fundamental la aportación de Demócratas por el Cambio, porque nos ha ayudado a todos, a las fuerzas políticas, a buscar... Mire, vamos a continuar porque siguiendo con la reforma electoral, cuando el Congreso la aprobó, el presidente Fernando Clavijo aseguró que no plantearán problemas de esa reforma aquí en el Parlamento de Canarias. Vamos a escucharle. Nosotros consideramos que no es necesario 10 diputados más en la Cámara, nosotros entendemos que eso es algo que se tiene que arreglar en Canarias y decidir en Canarias, pero el documento es tan importante que además lo dijimos del minuto 1, nosotros no vamos a poner ningún tipo de obstáculo ni de pega, no lo hemos hecho, no lo hicimos ni lo haremos nunca porque es demasiado importante para eso. ¿Y ustedes creen que Fernando Clavijo va a cumplir esa promesa? Pedro, miras... Me gustaría pensarlo, yo creo que se ha dicho reiteradamente, pero debo decir una cosa, si no hay ley en Canarias es porque esto está en una disposición transitoria desde hace 24 años, consideramos el del 94, el Estatuto del 94, y 36 años si consideramos el primer Estatuto del año 82. Entonces ahora todo está muy bien, pero aquí hay que hacer una ley y así nos demostramos que las decisiones que afectan a Canarias las tomamos en Canarias en vez de en Madrid, que es lo que tuvimos que hacer para romper ese bloqueo. Yo creo que no es contradictorio el que una vez que tengamos el estatuto aprobado enfrentemos las próximas elecciones aplicando el estatuto con que en Canarias se dote de una ley de alguna manera que se debata y que nos dotemos de ese instrumento, ¿no? No son contradictorias los dos desarrollos, entiendo. La única contradicción es la trayectoria, ¿no? Si hoy Canarias no tiene una ley electoral es porque la Coalición Canaria se ha opuesto a que exista esa ley electoral, llevan gobernando en Canarias 20 y pico años, tiene una mayoría importante en el Parlamento y ha sido imposible de poder crear una ley en Canarias. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es un hecho evidente. Bueno, ustedes han tenido, ustedes, el Partido Popular, todo el mundo ha tenido un importante número de diputados en el Parlamento. La única reforma del Estatuto que ha habido en el Estatuto fue en el 96, la única reforma. Y fue precisamente al régimen electoral que estaba en el Estatuto, precisamente planteado por Coalición Canaria, que lo que hizo fue incrementar las barreras electorales del 3 al 6 y del 20 al 30, la única. Y la hicieron en Madrid. O sea, curiosamente, los nacionalistas hicieron esa reforma en Madrid. Si lo que queremos, y gracias a una enmienda de Podemos que
es que se haga en Canarias y que además se haga en los próximos 3 años, que es yo creo que la enorme novedad. Yo creo que el estatuto ha avanzado bastante, o sea, se ha pasado de un sistema que se considera que ya no es justo y acorde con la realidad social y económica de Canarias, que es el sistema de la triple paridad, y se establece un sistema, en principio, transitorio, pero que queda como un marco general, pero a su vez bastante regulado, o sea, porque en el artículo 37.2 creo que se establecen claramente las bases para el desarrollo de la futura ley electoral que tendrá que elaborar el Parlamento de Canarias en 3 años. Entonces, yo creo que problema no hay ninguno, o sea, y podemos estar todos de acuerdo. Ha habido un consenso grande en establecer lo que es ese marco general y a trabajar el Parlamento de Canarias, que sean el Parlamento de Canarias quien decida de una manera pues meticulosa y más rigurosa cómo quiere que sea esa ley electoral, que sea lo más justa posible y que se asemeje y dé respuesta pues a todas las islas capitalinas y no capitalinas. Pero eso lo tendrá que hacer el Parlamento de Canarias. Ahora hemos establecido pues ese marco general, yo creo que ha salido pues con bastante consenso y bastante bien. Con respecto a este tema, varios grupos, Coalición Canaria y también Nueva Canarias, han intentado que la tramitación de este estatuto se hiciera de forma express en el Senado por la vía de urgencia. Desde la agrupación socialista Gomera se denunció que con ello se quería pues ningunear a la institución, al Senado. Vamos a escuchar a su representante. Por supuesto que ninguneaba al Senado, ninguneaba a los senadores y también ningunea a todas las personas a las que representamos. Lo que no es admisible es que tanto el Estatuto de Autonomía como el régimen económico y fiscal pasen el tiempo que quieran en el Congreso de los Diputados y luego se venga al corre-corre al Senado. Lo que no es admisible es que 2 normas de carácter institucional tan básico y con un marcado carácter territorial canario como son estas dos normas no se tramiten como debe de tramitarse en la Cámara de Representación Territorial por excelencia. Precisamente las enmiendas presentadas se oponen a la reforma electoral. Ellos, al igual que Coalición Canaria, insisten en mantener la triple paridad. Se nos ha quitado peso a las islas no capitalinas y por tanto mantenemos nuestra propuesta inicial. Entendemos que una reforma de tal calado afecta a los poderes políticos de la comunidad autónoma, debe ser aprobada por una mayoría más cualificada de 2/3. También entendemos que se debe de mantener como mucho el número de 70 diputados y no más, y como somos conscientes y respetamos que deben de entrar en el Parlamento de Canarias las nuevas pluralidades políticas, entendemos que debemos de bajar los topes electorales del 30 al 15% y del 6 al 3%. Empezamos por la primera parte. ¿Creen que se ha ninguneado al Senado? Pedro. A ver, yo creo que la agrupación socialista Gomera ha participado en Canarias del debate del REF y del debate del Estatuto de Autonomía de Canarias. Ha participado, hombre, yo con todos los respetos, solo faltaba, pero tengo que recordar que tienen 3 diputados con 5.000 votos en el Parlamento de Canarias, con todos los respetos. A esta agrupación Gomera. Claro, si lo que están diciendo es que ellos quieren que no se vaya... Resultado precisamente de la triple paridad. Es difícil hacer, que volver, cuando ellos dicen que quieren volver a lo de los 2/3 del Parlamento, lo que quieren es que haya fácil el bloqueo para que nunca se haga la ley, que fue lo que pasó. Eso ha bajado ahora a 3/5, es más fácil que haya acuerdo para que se desbloquee el sistema electoral. Lo que está diciendo esta compañera, con todos los respetos, no es que quiere debatir esto, lo que quiere es impedir que se haga la reforma del sistema electoral de una forma efectiva. Y como comprenderán, no podemos estar de acuerdo. Pidió precisamente un trámite de urgencia, lo mismo que Nueva Canarias, porque estábamos preocupados que la inestabilidad política que hay pues nos dejase sin estatuto nuevamente y sin reforma electoral, por lo tanto, y sin régimen económico y fiscal. Yo no comparto, lo he dicho con la compañera, con la que trabajo además codo con codo en otros muchos temas en el Senado. Creo que los procesos de procedimientos urgentes están contemplados en el reglamento, no se ningunea, sino que por las características concretas de las circunstancias, los procedimientos todos, con los debates, con los tiempos para enmiendas, todos se mantienen, pero se acortan los tiempos. Eso es lo que pedíamos. Nosotros estamos de acuerdo con que no sea a través de 2/3, sino a través de 3/5, porque consideramos que eso va a favorecer, que es lo que creo que todos entendemos, que debe de producirse un mayor amplio consenso en torno a la ley electoral de Canarias, ¿no? Y creo que todos
tenemos que compartir un principio. Yo no hablo de la tripluralidad, yo lo que digo es que busquemos un equilibrio entre lo que es un territorio y lo que es la población. Correcto. Mariano. Y eso es el esfuerzo que tenemos que hacer. Es lógico el tratamiento que está diciendo la compañera de la agrupación socialista Gomera, porque efectivamente, como bien ha dicho Pedro, es una agrupación que con 5.000 votos pues está en el Parlamento de Canarias y nosotros con 52.000 votos pues no lo estamos, ¿no? Yo creo que, y no es una demanda de ciudadanos, nosotros no queríamos un cambio de la ley electoral porque no hubiéramos entrado, lo llevábamos ya en programa. Lo que sí es verdad es que, insisto, ¿no? El que las islas avancen, siempre lo decimos, y que se desarrollen, no va porque tengan 3, 5, 2, 4, 6, 18. Mis padres son de la Isla del Hierro, los dos, que la conozco perfectamente, y bueno, pues ahí tenemos censados 11.000 personas y desgraciadamente en invierno viven 5.000 y allí prácticamente no hay actividad económica. Yo creo que las políticas para las islas hay una herramienta fantástica que es el presupuesto de la comunidad autónoma y concretamente en los presupuestos de la comunidad autónoma, curiosamente, el único cabildo que tenía un crecimiento de casi un 9% en relación a los otros cabildos era exclusivamente el cabildo de La Gomera. Precisamente por algo será, profesor diputado. Sí, hay dos anomalías democráticas en este debate, ¿no? El Senado no es una cámara territorial, ¿no? El Senado está tomado. Eso es otra cosa. El Senado está tomado. El Senado es otra cosa. Habrá que darle un lavado y 3 centrifugados. Y lo hemos propuesto varias fuerzas políticas. Hay que echarle ahí trabajo institucional y trabajo político serio. Y luego la anomalía de la ley electoral canaria, ¿no? Efectivamente que con 5.000 votos, porque estamos hablando de votos para el gobierno de Canarias, el gobierno de todos y de todas. Por ejemplo, cuando usted vota el ayuntamiento no discrimina si usted es del barrio del Batán o es el barrio de Ciudad Alta. Cuando usted vota al cabildo, da igual que viva usted en la aldea, que viva usted en Moya, el voto es el mismo. ¿Por qué cuando votamos al gobierno autónomo tenemos que discriminar? O sea, creo que arrastramos ese concepto de insularidad de isla que no corresponde, porque además estas islas no tienen mayor desarrollo económico por eso. No son islas que además estén a la cabeza en los estándares sociales. O sea, creo que es una perversión de las oligarquías isleñas que han impuesto un sistema electoral antidemocrático, ¿no? Ana y Sebastián. Yo, no puedo estar de acuerdo con la señora Castilla, aunque, que de aquí vaya también que le tengo gran aprecio, porque sé que es una persona pues muy trabajadora y muy razonable, pero yo creo que los hechos ya está todo comentado. O sea, lo que no puede ser es que partidos como Ciudadanos con más de 50.000 votos no estén representados en la Cámara Regional y que sin embargo, pues el partido de La Gomera pues tenga 3 diputados. Ellos han podido participar de los 2 documentos y con respecto, a las prisas del Senado también creo que está todo dicho. Yo creo que el plazo que ha establecido por los comentarios de nuestro portavoz en el Senado, o sea, ya está todo dicho. O sea, del 23 al 24 de octubre que se apruebe en ese pleno es un plazo razonable porque no parten de cero. O sea, todos los senadores y las personas que contribuyan en ese trabajo han tenido tiempo más que suficiente para poder aportar cosas y reflexionar sobre ellas. O sea, yo creo que no... Hay que recordar que lo que se va a discutir en el Senado, que precisamente a que ella hace referencia, es producto del acuerdo que se consiguió en el Parlamento de Canarias en una ponencia que ha estado 2 años y medio trabajando. Claro. Y que esa conclusión es la que se traslada al Congreso y al Senado. Por tanto, han tenido la posibilidad de participar y de proponer sus propuestas, más que lo hicieron, ¿no? Que no fue apoyada por la mayoría. Pero lo fundamental de esta reforma es que se va a conseguir, y espero que se consiga cuando se lleva a la práctica, es que en Canarias no ocurre lo que está ocurriendo ahora. Es que el presidente del Gobierno de Canarias, en las 3 últimas elecciones, hace 12 años, que no es el más votado por los ciudadanos. Claro, y esa es una cosa que cuando explicas en la península, la gente no lo entiende. ¿Cómo es posible que en Canarias el presidente en los últimos 12 años no es el más votado por los ciudadanos de Canarias? Y lo que se consigue con esta reforma, que efectivamente nadie nos vemos reflejados al 100% en esta reforma, pero sí la mayoría, es que la foto final se parezca mucho más a Canarias de lo que se parece hoy. Y creo que es el objetivo que se ha conseguido a través del acuerdo que se ha conseguido en la mayoría de las fuerzas políticas, que como se ha visto, en unas cosas hemos estado de acuerdo y en otras cosas no. Pero en el marco global del estatuto y del REF coincidimos la mayoría de las fuerzas políticas. Yo solo una pequeña reflexión porque es un poco contradictorio lo que estás diciendo. Ahora mismo el presidente del Gobierno de España tampoco es el más votado. Sí, son las reglas. Parece que queremos la diferencia es que nosotros estamos defendiendo en España que se modifique la ley electoral en España, lo hemos defendido. Bueno, y hay una propuesta en el Congreso de los Diputados y también en Canarias. Pero no. Nosotros estamos defendiendo desde hace tiempo una reforma aquí y en España. Y me gustaría
gustaría ver al partido, socialista, planteándose en serio una reforma del sistema electoral en España, que también hace falta. Yo creo que el problema de Canarias es que cuando se es la segunda fuerza de número de votos no se pueden tener más diputados. El problema no es que se sea la fuerza más votada, es que se tienen más diputados teniendo menos votos. Claro, ¿verdad? es decir, es la fuerza con más diputados, pero yo lo que quiero decir con esto es que lo que no es razonable es que el 82% de la población canaria tenga derecho a elegir al 50% del Parlamento de Canarias y el 18% restante tenga derecho a elegir al otro 50%. Porque por mucha triple paridad y sensibilidad por la doble insularidad que nadie le ha negado que se tenga, eso es sencillamente antidemocrático y es una anomalía democrática que hay que corregir. Es que hemos avanzado, no se ha resuelto del todo, ni mucho menos. Seguimos teniendo un sistema bastante exótico, pero por lo menos creo que hemos conseguido avanzar en representación democrática. Sistema exótico, Mariano. Yo solamente, hombre, a mí me sorprende las declaraciones de la señora Julio, ¿no? Parece que ahora Coalición Canaria ha sido el gran validador de la reforma en Canarias y el que ha querido el cambio de la reforma electoral en Canarias. Cuando hasta el otro día no querían cambiar absolutamente nada, solo tocaron los topes. Yo creo que con tus declaraciones, es que acabo de alucinar, ¿no? Yo creo que Coalición Canaria no le ha quedado otra de que llegar a esta situación. O sea, hay una mayoría social que ha exigido, en cierta forma, que precisamente se cambie la ley electoral en Canarias. Y como decía Pedro, es que no tiene ningún sentido a día de hoy que el 17% de la población elija el 50%. Y te lo dice un herreño. Que la mejoría económica en la isla del Hierro no ha cambiado. Y mis padres se fueron en los años 60, en los años 60 a Alemania porque no había ninguna oportunidad. Te invito a que vayas a la Isla del Hierro y veas la realidad de la Isla del Hierro. Conozco la Isla del Hierro, además mi compañero senador de Coalición Canaria es precisamente de la Isla del Hierro y me tiene muy informada. En Canarias el debate de la ley electoral ha causado debates profundos en el Parlamento de Canarias y en todos los partidos. Hemos visto cómo militantes del Partido Socialista, del Partido Popular, dicen una cosa en Fuerteventura, dicen otra cosa en Gran Canaria y dicen otra cosa en Tenerife, porque ese debate no está de alguna forma cerrado al debate de todas las sociedades y de todos los partidos en todas y cada una de nuestras islas. Y decir lo contrario es negar una evidencia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una cosa que no he querido sacar, pero ahora que tú estás demostrando ese talante, la voy a sacar porque la he vivido yo personalmente en el Senado. A Ciudadanos no le ha quedado más remedio que defender el REF ahora, porque cuando empezó en política, concretamente en las primeras elecciones, y aquí hay compañeros que hemos coincidido en varios debates, decía que todos iguales y no defendía el régimen económico y fiscal como lo está defendiendo ahora, producto de probablemente el debate que ha habido y que han empezado a comprender la realidad de Canarias. El único partido nacional, insisto, que llevamos un documento que se llama Agenda Canaria. Lo pueden ver todos los televidentes colgado en la página web y el primer punto, el primer punto es la Mariano, termina. Hace un mes tuvo un debate con una yo lo que te pediría es que no mientas y que acudas a la página web porque lo tienes lo puedes descargar con una compañera tuya en el Senado. Yo defendía una iniciativa para que se hiciera una reforma constitucional que tuviera en cuenta los cambios de que se convirtiera el Senado en una verdadera Cámara territorial y que el encaje de Canarias como región ultraperiférica y el REF estuviera mucho más blindado de lo que estaba, y tu compañera dudó mucho de lo que estábamos y a las pruebas me remito, lo tiene usted colgada en la página web, lo puede acceder cuando quiera. Lo mismo te digo yo de los debates a los que me he tenido que enfrentar con tus compañeros en el Senado. Habrá que revisar todas esas páginas web. Vamos a hablar del REF, un tema que acaba de salir. En general, para todos los grupos es muy beneficioso, para las islas. Tras su aprobación en el Congreso, ha sido informado positivamente por el Parlamento de Canarias. Es casi más importante que la propia aprobación de los presupuestos generales del Estado, porque deja anclado
en primer lugar, que la financiación de los temas de nuestro régimen económico y fiscal sea independiente de nuestra financiación autonómica. Quiero destacar el nivel de colaboración de todas las formaciones partícipes en la redacción del nuevo documento, así como el esfuerzo común realizado por las mismas para superar los puntos de desencuentro. Porque va a suponer la creación de más y mejor empleo, la cohesión social y territorial de nuestra tierra, y para ello se va a reconocer por primera vez la condición de región ultraperiférica de Canarias. No era sencillo hacer, se podía haber tardado muchísimo más, y a pesar de las discrepancias que evidentemente ya se han manifestado, es verdad que todo el mundo puso de su parte para que pudiésemos llegar aquí. Este REF llegaba a esta Cámara con el objetivo de mejora y ha sufrido mejoras sustanciales. Aún así, nosotros creemos que se podía haber ido un paso más hacia adelante. Somos extremadamente sinceras al definir que este proceso de reforma del régimen económico y fiscal de Canarias para nosotros tiene un solo adjetivo, que es decepcionante, ¿no? Ha sido absolutamente decepcionante. Parece que en el tema del REF hay discrepancias. Ciudadanos y Podemos han sido las fuerzas que más han discrepado. Una de nuestras invitadas, Meripita, incluso lo decía aquí en nuestro programa, sé que se encuentra decepcionante, es tecnocrático y que beneficia solamente a las clases más privilegiadas. ¿Por qué, Meri? Sí, porque es así, su desarrollo, su articulado, así lo han decidido la mayoría de las organizaciones políticas que lo han apoyado. Nosotros presentamos una batería de 40 y tantas enmiendas para intentar reorientar esas herramientas fiscales y económicas pues a la creación de empleo de calidad a través de la SEP, al tema de la soberanía energética, de la soberanía alimentaria, teniendo en cuenta los datos y las cifras que tenemos, la potencialidad que tiene Canarias en energías limpias. Sin embargo, se insiste en subvencionar energías fósiles como el gas. Creemos que ha sido decepcionante en esa línea. Hay enmiendas nuestras que han sido aprobadas. Nosotros, desde que llegamos a política, dijimos que nuestro acervo histórico, que era el REF, debía estar fuera de la ley de financiación. Por fin hemos logrado que así sea. Eso es algo que nos congratulamos y que, insisto, fue un discurso político desde que nacimos en la política en Canarias, pero sigue orientado. El punto y un ejemplo es que, insisto, el régimen de inversiones de Canarias se sigue permitiendo que se pueda invertir, o sea, se externaliza en vez de internacionalizar, ¿no? Esos beneficios. Se puedan invertir en África y no en Canarias, teniendo nosotros, insisto, porque es muy claro el mapa social de Canarias, pues los índices de desigualdad que tenemos, del 40 y tanto % de la población, los índices de dependencia que tenemos, 80% de importación, 20% de paro, estamos a la cabeza, o sea, tenemos 250.000 canarios que no pueden comprar su medicación, los datos que daba el INE sobre el desarrollo de nuestro Producto Interior Bruto, porque, bueno, dicen, si estamos a la cola en todo es que producimos poco. No, nuestro PIB es el octavo del Estado, y sin embargo andamos en la cola, o sea, andamos siempre los últimos en esos estándares de desarrollo social. ¿Coincide alguno con...? Por tanto, el REF no sirve para sacarnos de ahí. Nos enfoca ese dinero concretamente en donde tiene que ir uno a uno, por favor, María del Mar. Yo creo que estamos ante un régimen económico y fiscal, la parte económica, que fundamentalmente, aunque también toca algunos aspectos fiscales, que es el REF más social de todos los que hemos tenido hasta ahora. Tiene cara, tiene rostro, tiene alma, como se comentaba anteriormente. Es un régimen económico y fiscal que introduce medidas para el paro, por ejemplo, para el empleo, para la creación de empleo. Se recupera el Plan Integral de Empleo de Canarias, obligando al Estado a que tenga una financiación. Yo creo que Podemos tiene que valorar esto como algo positivo. Se recupera, por ejemplo, se fomenta el desarrollo de las energías renovables, de las energías limpias. Se, digamos, suprime de forma definitiva el famoso impuesto al sol, que nos perjudicaba tanto a Canarias. Se favorece el desarrollo del autoconsumo y se abarata el precio, por ejemplo, de la desalación del agua. Y también se incluyen medidas específicas que le estamos reivindicando ya al Gobierno de España, porque está en los presupuestos también del 2018, para que haya una financiación expresa, pero recogida en un REF, no al albur de lo que ocurra quien gobierne cada año en Madrid, sino, por ejemplo, en el REF está anclado la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y otra serie de medidas que ayuda a diversificar la economía. Otro debate que, desde luego, a mí me gustaría tener más profundidad, yo creo que ahora mismo no lo vamos a poder tener, pero
yo creo que el apoyo al desarrollo de África está dentro de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y creo que en este sentido Canarias tiene que expandir también. No tenemos empresas que puedan ser muy grandes porque nuestro mercado es pequeño, y en ese sentido el que se apoye a que empresas canarias que creen empleo lo creen también trasladando a África parte de nuestro desarrollo, yo lo veo como algo positivo. Naira. Por alusiones, sí, Mary. Sí, porque son las verdades a medias son perversas, se pueden convertir en grandes mentiras. Mira, el tema es que la inversión en África la puede hacer cualquier empresa, pero no con el dinero de todas. ¿Vale? Es decir, no puede ser que a través de la exención de impuestos, que es lo que es el régimen fiscal de Canarias, el régimen de inversiones de Canarias, tú dejes de pagar impuestos en una sociedad democrática y con ese dinero tú puedas invertirlo fuera. ¿No? Ese dinero tiene un fin social, porque si tú no vas a tener la ventaja de no desgravar y yo grabar y que tú te lleves el dinero fuera, tú tienes que invertir aquí. Ese es el fin social que debe tener herramientas fiscales como la RIF. Pero es que además no es cierto que se invierte y que el RES esté orientado a las energías limpias. A través del RES se está bonificando el tema del gas. Se está bonificando el tema del gas. Y somos el país europeo, y Europa nos ha llamado la atención, que más emisiones de gas escupimos, de CO2 escupimos a la atmósfera. Somos, hoy lo decía unas noticias, creo que además en el Telecanaria de hoy, si fuéramos un país, el primero mundialmente en número de vehículos por habitante. Es decir, hay cosas que no. Insisto, nosotros hicimos propuestas para reorientar el tema y nos parece absolutamente insuficiente, ¿no? Y no hay lucha contra la pobreza en el REF. No hay, ojalá la hubiera, ¿eh? Que está trabajado mucho socialmente en Canarias, ¿no? Está apoyado por los empresarios, por los sindicatos. Solo faltaba. O sea, se ha discutido por los empresarios y por los sindicatos. Y por los colectivos que han querido apoyar. Hay muchos colectivos, entre otros los de la cultura, que se han apoyado a través de sus enmiendas. Ha sido discutido mucho en el Parlamento de Canarias. Claro, si yo me pongo a mirar las cosas que no me gustan, pues claro, y no subrayo las cosas que son importantes para Canarias, lo que se ha conseguido en este REF, que era hasta hace algunos 2 años, a poco se le pasaban por la cabeza que se iban a conseguir, eso tiene que pesar en un instrumento que nosotros consideramos que tanto este como el estatuto tiene que conseguir la mayoría del apoyo social, porque son instrumentos que a Canarias ha estado luchando durante muchísimo tiempo, ¿no? Y que además producto también de lo que se acordó en el régimen económico, en el Consejo Social de nuestra comunidad. Tanto, yo creo que se avanza en los modelos desde el punto de vista social y económico. Y luego es el REF históricamente más social que se haya visto en la historia de Canarias. Es evidente porque hay políticas concretas para luchar contra la pobreza en Canarias. Hay planes para favorecer el empleo. Bueno, y luego para, lógicamente, incorporar, que se consoliden en el REF y en el Estatuto las singularidades canarias. Son tantas cuestiones que afortunadamente se ha conseguido. Por eso me sorprende, a nadie puede estar al 100% de acuerdo con un documento, igual que era con el Estatuto de Autonomía, pero creo que esos criterios, que lo que se refleja en el REF, se encuentra y se visualiza la mayoría de los canarios y canarias, en lo económico, en lo social y en lo político. Por eso lo hemos apostado con claridad en ese consenso a través del régimen económico fiscal. Ana. Yo entiendo que el REF, tengo que coincidir con los que han hablado anteriormente en que es un documento bastante social, porque cuando decimos régimen económico y fiscal de Canarias, pues la gente piensa que a lo mejor son medidas fiscales, que son medidas económicas complicadas, y yo lamento, bueno, que estemos al final del programa y que no podamos tener más tiempo para poder explicar pues todas las medidas del conjunto del documento, porque hay que decir que el documento inicial, que además salió del gobierno, el Partido Popular, que fue quien lo puso sobre la mesa, o sea, comparte, digamos, como objetivos básicos lo que es la movilidad de los canarios, lo que es la formación y el empleo, la sostenibilidad de nuestros recursos básicos, que nuestras empresas sean más competitivas, o sea, que tiene un componente social y humano altísimo y que la gente debe conocer. Y luego hay que añadir, vamos, la labor que hicieron todos los grupos políticos, y yo la verdad es que me gustaría haber tenido más tiempo también durante la ponencia para que hubiera podido sumar algo, porque reconozco que hicieron un trabajazo. Lo que pasa es que estamos en las antípodas políticas y no pudimos, pues digamos, recoger las aportaciones que podían haber hecho este grupo. Y no tengo que decir lo mismo de Ciudadanos, que bueno, desgraciadamente no se sumaron, aportaron nada más que 4 enmiendas y desgraciadamente, bueno, pues no pudimos asumir pues casi nada de lo que ellos proponían, pero porque no se sumaron a esa gran labor social que, digamos, sale de un documento inicial del Partido Popular, y después se empiezan a sumar, bueno, pues enmiendas de todos los grupos que bien eran pues flecos de temas fiscales que habían quedado del documento del 2015, pero tengo que decir que el documento que salió final es un documento pues satisfactorio y que resuelve, digamos, la componente social y económica ahora mismo de Canarias.
Faltan por... Las enmiendas las aprobaron todas menos una, precisamente la que intentaba luchar con la pobreza a través de la reserva. Hay dos debates que pero falta para Ciudadanos algunos elementos. Que es el tema de la soberanía alimentaria. Yo creo que es un debate que no se puede dar en Canarias. Estamos hablando de Canarias, lo que es la agricultura no supone ni el 5%. O sea, tenemos un modelo que es el que tenemos. Podemos establecer objetivos a medio y largo plazo con establecer políticas especiales agrícolas, pero pensar en la soberanía alimentaria ahora mismo, a día de hoy en Canarias, es un disparate. Y después a mí, de verdad que me da dolor ver cómo se pone en peligro algunas herramientas fiscales que han sido muy buenas para los empresarios en general en Canarias. Y cuando hablo de los empresarios no hablo de esos altos empresarios con los que habla Podemos siempre, sino yo hablo también del carpintero que puede dotar una reserva para inversiones para comprarse una maquinita de, digamos, 3.000 euros. Eso es reserva para inversiones en Canarias también, señora Pita, y eso yo, desgraciadamente, ese discurso en contra de esa herramienta fiscal no lo comparto. Sí. ¿Por alusiones, Mary? Sí, no es de todas maneras normal que Ciudadanos no comparte con Podemos. Siempre estaremos del lado de los empresarios, por supuesto, y de los autónomos. Nosotros estaremos del lado de la mayoría social, que es la que además aporta con sus impuestos a la caja común. Nosotros lo que decimos, por ejemplo, y defendemos a los autónomos y pequeños empresarios a través de la Zona Especial Canaria, y nos fue rechazada esa enmienda, nos fue rechazada también por parte de Ciudadanos, ¿no? Es decir, uno de los que votó en contra para que la Zona Especial, esas herramientas pudieran afectar también a los autónomos, además en la medida de creación de empleo y empleo de calidad. Nosotros cuando hablamos de los grandes empresarios, que todo el mundo conoce en Canarias cuál es esa pequeña familia, ese pequeño porcentaje de canarios que gobiernan y que tienen capacidad para incidir en gobiernos determinados y en políticas determinadas. A eso nos referimos, no nos estamos refiriendo a los pequeños y medianos empresarios para nada, ¿no? Para nada. Es más, hemos tenido reuniones con ellos y se quejan también de determinadas herramientas recogidas en el REF que no les favorecen, ¿no? Pedro Quevedo. Oye, en relación con el REF, me estoy temiendo que no voy a tener tiempo de decir nada. No, vas a tener una cosa tiempo. con todo el cariño a Ana, que ella dice, Ana ha hecho un gran trabajo en esto, hay que reconocerle porque ha coordinado el trabajo y hay que reconocérselo aquí. Pero cuando tú dices, es que esto es casi más importante que el presupuesto, digo, claro, lo que pasa es que históricamente en el REF anterior se lo pasaban por los gobiernos sucesivos en España y ahora... Por lo tanto, sí, es más importante que el presupuesto, pero nos peleamos por los presupuestos, nos pasan por encima. Es decir, el REF hay que defenderlo todos los años, ¿no? Esa es una primera. Mira, este REF es una transformación radical sobre el anterior en algunas cuestiones estratégicas para Canarias, con algunos defectos. Yo también estoy en contra de que se bonifique las inversiones en África, sinceramente. Una cosa es la cooperación y otra cosa, creo yo. Pero mírese, separación de la financiación autonómica del REF. Estos son 600, para entendernos, 600 millones de euros todos los años para Canarias. 75% de bonificación en el transporte aéreo de personas en Canarias y entre Canarias y Madrid. 100% de bonificación al transporte de mercancía que le salva el pellejo al sector agrícola y al sector industrial de Canarias. Eliminado el impuesto al sol. Ayudas al sector agrícola de nuevo, reconociendo dentro del REF la posibilidad de que estén bonificados el riego, la extracción de agua para riego. Seguro. El POSEI adicional que la gente no tiene que dar, 24 millones de euros en plata que no había forma de que cobrase en nuestro sector y estuvo a punto de cargarse el plátano en Canarias como obligado cumplimiento. Y la lucha contra la pobreza, porque es que porque por primera vez en la historia, y nos costó mucho conseguir esta enmienda, mucho, reconoce el REF que mientras Canarias tenga indicadores sociales peores que la media del Estado, el gobierno de España tiene la obligación de actuar. Esos son los 30 millones de euros que hemos conseguido nosotros para los presupuestos de este año para la lucha contra la pobreza. Luego, este REF tiene alma, tiene alma, a diferencia de los a las anteriores, ¿no? María, muy breve para ya terminar. Muy breve. Con respecto al tema de África, bueno, yo creo que en Canarias está muy manido el discurso de que hay que diversificar la economía y yo creo que hay una forma también de diversificar la economía y es la apuesta por el exterior también. Yo creo que no es para nada incompatible a trabajar la parte interna con aquellas empresas que realmente quieren ampliar su mercado y quieren trabajar en África. Bien, con todas estas conclusiones hemos llegado al final de este debate de hoy. Muchísimas gracias a todos por haber participado, incluso a Pedro, que casi se nos asfixia ahora al final del programa después de 90 minutos. El polvo ambiental y la emoción produce todo. Y los viajes a Madrid. Sí, también. Eso desde luego. Terminamos sin duda este debate por hoy. Espero que hayan disfrutado este arranque de temporada. Nosotros, todo el equipo, trabajaremos para hacerles llegar todas las semanas las cuestiones más relevantes que se produzcan en las islas. Les esperamos la semana que viene, ya saben, a la misma hora, después de la serie Cuéntame.